Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el Hotel Jorge Juan a Antonio Agredano. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas tenía de hablar contigo porque ya eras un nombre que tenía en mi lista de invitados y por fin ahora es el momento ideal para poder charlar contigo tranquilamente y tomarnos una copa, aunque sea a distancia, porque tú estás en Sevilla y yo en Santander estos días, pero acabas de publicar tu novela Prórroga y me parece el momento ideal para poder charlar contigo largo y tendido de muchos temas que tengo en mente. Me hace mucha ilusión estar aquí porque yo soy un señor de transistor, de estos que se van a la cama con su podcast para dormir, porque me cuesta coger el sueño y te escucho siempre. Le estaba intentando explicar a mi mujer dónde iba a aparecer. Digo, cuando me acuesto y me pongo el auricular, ¿no? en una oreja por la noche, pues esto estoy haciendo de señor rancio, de escuchar el transistor en la cama. ¿Y tuviste una radio de estas pequeñitas que eran para llevarte a la cama, que eran maravillosas, esas radios como diminutas que te parecían casi para el bolsillo del pijama? No, tuve transistor con auricular, que no era tan habitual en la época, el típico transistor con su entrada de auricular. Y después yo tuve en mi época primero dormirme con él. Siempre me he dormido escuchando música o la radio. Bueno, no tanto la radio, porque yo nunca escucho mucha radio deportiva, curiosamente. Pero yo tampoco, bueno, fíjate. Y también soy muy futbolero como tú y nunca he participado de este rollo de José María García, de La Morena. Siempre me ha aburrido. Me hablaban mucho de eso y no... Mira, yo me empecé... Es curioso, pero yo escuchaba mucho a Pedrerol cuando él estaba, no recuerdo, en Onda Cero. Llevaba un programa de noche y lo escuchaba, ¿no? Antes de su delirio chiringotero. Pero antes de eso le escuchaba. Y fue la única vez que a lo mejor me apeteció escuchar radio deportiva por la noche. Pero si no, yo me ponía mi disco de Interpol o cosas así más tranquilas, mi gala, y me iba durmiendo con la música. Y después ahora con esto de los podcasts y demás, pues me he pasado a lo vuestro. De Interpol, ojo. Sí, porque Interpol, el primer disco el Turns of the Light o no sé qué, algo así se llamaba, era muy tranquilito y empezaba así fuerte, pero después iba suavizando mucho y ya la pista número 10, que era una canción que se llamaba The New, que me encantaba y ya se iba aplacando y me quedaba frito, la verdad. Yo también he escuchado mucha música para dormirme y ahora escucho mucho podcast y lo que me ocurre es que a veces sueño con lo que están hablando en el podcast. Entonces, de repente claro, Mira, yo tenía miedo infantiles de niño siempre, de monstruos y eso. Entonces, me da mucho miedo las películas de terror y todo esto, pero los podcasts de misterio me molan. Sí. Y tengo verdaderas pesadillas. O sea, yo siempre he tenido sueños con monstruos, fantasmas y cosas así. Y tengo auténticas pesadillas, la verdad, muchas veces. Pero bueno, cuando te escucho a ti y escucho a los escritores, al revés, me lleva ahí a sitios constructivos y paradisíacos. Pues acabas de publicar la novela Prórroga, que acabo de ventilarme en una semana. Además, una semana que yo creo que asociaré ya para siempre a tu libro, que a mí me ocurre mucho eso, ¿no? Cuando tengo alguna semana en un viaje, voy a una ciudad desconocida y llevo un libro conmigo, me acompaña ya para siempre, ¿no? El recuerdo o algún momento especial. Y yo creo que tu libro ya lo tendré siempre asociado a los Juegos Olímpicos de Tokio, que han ocurrido estos días y que acaban ya. Y tu libro me ha ido acompañando y de repente no paraba de ver similitudes e ideas conectadas entre ellos. Y la verdad es que ha sido un muy buen acompañamiento. Bueno, es un libro tristón y tiene toda esa parte del deporte como algo también exigente, ¿no? A nivel humano. Y yo creo que sí, que ha tenido bastante que ver con estos Juegos Olímpicos, ¿no? Parece como una epifanía, ¿no? De repente nos damos todos cuenta de que estar todo el puto día entrenando y compitiendo te desgasta también emocional y psicológicamente, ¿no? A ver, creíamos que eran muñecos o algo, ¿no? Ahora de repente nos hemos dado cuenta de que la vida del deportista no es fácil, tampoco la del futbolista, ¿no? Muchas veces recibimos un insulto por Twitter y a mí me condiciona muchas veces la mañana, ¿no? A lo mejor leo que alguien me dice algo y estoy dándole vuelta. Imaginaos lo que tiene que aguantar un futbolista, y aunque digan que eso va en su sueldo, pero en realidad nada va en nuestro sueldo. No, a mí siempre me ha parecido un poco
un poco tontería lo de que va en el sueldo, ¿no? Recibir ciertos ataques. em, y es complicado, porque es verdad que algunos deportes, algunos de algún nivel sobre todo, levantan tantas pasiones que evidentemente va asociado, ¿no? Cierto, eh, si te pagan tantísimo dinero por un contrato, porque levanta muchas Mm. pasiones y despiertas cosas muy primarias en mucha gente, también lleva aparejado esa otra cara que no es tan agradable en ocasiones. Claro, Pero al mismo tiempo hay que ser consciente de que evidentemente hay mm. una presión que se puede admitir y otra que es totalmente inadmisible, Pero evidentemente. hay una parte mágica en lo que dices, que es la pasión, ¿no? Pero entonces parece que la pasión es irreflexiva. Es como que tenemos derecho, precisamente por pasional, a no medir. Y eso hace que esa pasión nos sirva de excusa para decir cosas realmente complejas, y cosas exigentes. Y para un futbolista, imagínate, yo leía, mientras que escribía Prórroga, leía la biografía de Robert Enke, que me recomendó Miguel Ángel Sí, Román, el periodista. justo me acordaba también Claro, de leyendo el libro de esta historia de Robert Enke, que fue portero del Barça, sí, sí. que se acabó suicidando. Claro, yo tenía ese libro guardado, pero no lo había, no sé, no me atrevía, no me apetecía, ¿no? Y eso que trataba muchas de las cosas que a mí me interesaban, como se ve en la novela, ¿no? Que yo quería abordar en algún momento, ¿no? Y lo leía y me dejó hecho polvo, la verdad. Pero sobre todo me gustó y ahí le robé el tono, que no hablaba tanto de fútbol, que no se centraba en lo que sucedía en el partido, sino en detalles pequeñitos. Y por ejemplo, me aterraba el terror que tenía Enke a los balones por alto, los balones que venían cruzados por alto, ¿no? Yo que he sido portero aficionado, vamos, de niño, y recuerdo colgar un balón, el miedo que daba ese lance, ¿no? del juego, ¿no? Y es que da mucho miedo el fútbol, la responsabilidad. En fin, nos hacemos mayores, tenemos que asumir muchas responsabilidades muy rápidamente y encima te insultan por Twitter, ¿no? Sí, el protagonista de tu libro es Julián Bellón, que es portero ya retirado y lidia mucho con eso, ¿no? Con haber sido una joven promesa, un portero de cierto nivel Mm. y que de repente sus aspiraciones, sus sueños se derrumban, ¿no? Y él cómo va lidiando con eso. Hay un momento además en el que dices, ¿en qué momento resumimos nuestras aspiraciones a esto, ¿no? A sobrevivir, a tener que aplazar o aparcar esas ilusiones que tenías para lidiar con el día a día ya de una forma más desilusionante. Y tiene ese tono, ¿no? Que a mí me ha parecido muy interesante sobre los porteros. Mm. Esa profesión dentro de el deporte. Lo pensaba estos días también, por ejemplo, viendo el portero, viendo a la selección de waterpolo. Ujú. Que digo, si por ser portero es duro, el portero de waterpolo ya me parece la quinta esencia de la dureza, ¿no? Porque por ahí tienes que estar ahí sin dar pie, ahogándote, esperando a que contraataquen tus rivales y quedas señalado si no te meten si te meten un gol fácil, ¿no? Sí, Y qué soledad hay con el portero y todo esto que siempre se ha hablado. pasa con el waterpolo, a diferencia del fútbol y en general el balonmano y estos deportes que tienen más goles. Entonces un gol duele Sí, menos porque a lo mejor el partido sí, acaba efectivamente. 12-8. Bueno, sí, ha tenido un mal día, le han metido Mm. 12 goles. Pero el fútbol es un deporte con tanteos bajos. Eso hace que la responsabilidad sea aún mayor. Es decir, hay un gol, mira el otro día Vallejo en la final olímpica, ¿no? Que falló. Ya está, falla Vallejo y se acaba el partido. Ya has perdido. Solo por un fallo, una cosa puntual. Y pasa con el portero eso, que tanteo bajo, un 0-0, y de repente solo un fallo, acaba con todo. Acaba con la final, acaba con el partido y a veces acaba con, si no con tu carrera, sí desde luego con la expectativa que tenía tu carrera, ¿no? Y a Julián Bellón, el protagonista de Prórroga, de mi novela, no tiene ese gran fallo, no quería tampoco centrarlo en eso, pero sí es verdad que tiene el miedo a esos grandes fallos, ¿no? Porque son una cosa, un detalle, un despiste, un vuelo mal medido, cualquier cosa, te sepulta y te lleva al desastre, ¿no? A la tragedia, ¿no? De un deportista que de repente desfallece, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho también esa conexión que hay entre a veces el deporte y lo mental, ¿no? Por ejemplo, tú Mm, también hablas en un momento que Julián de repente pues llega a un equipo y todo lo que sabe hacer, por algún motivo ya no lo sabe hacer. De repente mm, se le escurren los balones, no llega, no atrapa y ahí entra en un bucle, ¿no? Y pasa mucho también con deportistas de todo tipo, con delanteros que atraviesan rachas de estas que no son capaces de hacer nada y de repente destapan la botella y ya inmediatamente pueden. Esas cosas de esos bloqueos temporales me parece muy curioso cómo la mente te hace pequeñas trampas, ¿no? Y por ejemplo, había un tema ahí que quería hablar contigo que mm, me ha parecido muy interesante y que era lo que te decía que veía mucha conexión, que es toda esta polémica, por ejemplo, con Simone Biles y Djokovic, ¿no? En los Juegos Olímpicos mm. y cómo de repente también la gente se vuelve loca por completo y es casi más interesante desde un punto de vista sociológico de cómo estamos nosotros, de incluso los protagonistas en este caso, ¿no? Mm, Porque Simone Biles renuncia a participar y de repente se forman dos bandos mm, completamente enemigos y atrincherados, que son los que dicen que Simone Biles es una heroína por haberse retirado y que es incluso mejor que haber ganado el oro y que de repente se posicionan ahí. Y los de otro lado, que son los Simone Biles de repente pues es una cobarde y creen que odiar a Simone Biles, no odiar a Simone Biles, sino criticarla es una personalidad. Y de repente ataques frontales, usan a Djokovic como ariete con una cosa totalmente mm, descontextualizada y que no había dicho eso y la gente empieza como mm. a participar casi en fake news. Y me ha parecido de verdad tan interesante como triste, la verdad. Bueno, pasa con todo, ¿eh? En estos tiempos, quiero decir, son tiempos algo de niebla, ¿no? Son tiempos de niebla en los que en realidad al final todo el mundo viene como umbral a hablar de su libro, ¿no? Todo el mundo quiere contar en realidad su visión del mundo y esa visión del mundo la construyen sobre los mundos de los demás, ¿no? Pues claro, a mí me dice, no, pues yo también fui a trabajar el día siguiente de que mi madre muriera y no dejé que eso me venciera. Y al final todo el mundo viene a contar su historia y su ejercicio de vanidad. Supongo que será porque tuve una muy buena profesora de ética y nos dio mucho la turra con Aristóteles. Siempre hay un punto intermedio, quiero decir, al final Biles no está haciendo una heroicidad, está salvando su vida de alguna manera, ¿no? Ella está haciendo un ejercicio de reflexión como hacemos todo a diario, en realidad. Todos tenemos que tomar decisiones en nuestro día a día y muchas de esas decisiones son renuncias. Y renunciamos al amor, renunciamos a parte de una familia, renunciamos a nuestra ciudad y todos tomamos decisiones que no están tan en los medios, pero que si después miras atrás dices, madre mía, me acuerdo el día que yo me fui de Córdoba y me tuve que ir a Málaga a trabajar y dejé todo aquí y tenía un amor que yo creía que iba a ser el amor de mi vida y sin embargo las exigencias no hicieron que nos... Al final, nuestra vida siempre está llena de ese tipo de decisiones y muchas de esas decisiones son también para salvar nuestra salud mental, ¿no? Y quién sabe si la física, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que aburre el concepto de trinchera, sobre todo porque me parece que vivimos debates demasiado impostados y no honestos, sino que nos obliga mucho el hecho eh, de estar expuestos al público a través de nuestras redes sociales para contar unas películas de nosotros mismos que yo creo que son un poco creíbles. Aparte, a mí lo que me produce más rabia de estas situaciones es que la gente cree que actúa con personalidad y es todo lo contrario. Es decir, a mí lo que me pone muy nervioso y lo que siempre he odiado y he querido evitar es que no marque tu forma de pensar lo que diga alguien que no te cae bien, ¿no? Es decir, aquí funciona mucho por Mm, acción-reacción. Si alguien que te cae mal, lo que sea, un periodista, un político, un tuitero, cualquier persona, se posiciona de una forma o en una situación como la de esta, la de Simone Biles y Djokovic y demás, tú automáticamente tienes que posicionarte en el lado contrario.
Y al final, tu forma de pensar y tu forma de opinar sobre ciertos temas importantes te la está marcando la gente que más desprecias o que peor te cae o que menos inspiradora te resulta. Y entonces tu agenda te la marca Claro, te va la antípoda, ¿no? entre comillas, tus enemigos. Sí, claro. Claro, sí, siempre... no entiendo esa forma de pensar y de... También porque nos obligan a opinar sobre casi todo. Entonces, claro, muchas veces nos pillan cagando, claro, porque hay temas que no sabemos. Entonces lo que hacemos es buscar, ya no te digo el referente propio, sino el referente ajeno para situarse, ¿no? También es verdad que, quiero decir, a mí me parece que vivimos en un mundo guay, ¿eh? Yo de verdad no soy apocalíptico. Yo creo que vivimos en una época interesante donde va a haber muy buenas creaciones, estoy seguro, no solo a nivel literario, sino a todos los niveles. Yo creo que estamos viviendo una situación muy compleja, pero aquí estamos saliendo de la pandemia, de una resituación de la vida, adaptándonos a los móviles, a los ordenadores, a esta vida digital, y yo creo que lo estamos haciendo con mucha dignidad, ¿no? Yo confío mucho en el ser humano, somos unos hijos de puta, pero somos hijos de puta entrañables, ¿no? Y al final tiramos hacia adelante con todo, y creo que van a salir un montón de cosas y que se están haciendo libros maravillosos en este momento. Yo creo que está bien. Lo que pasa es que a veces tenemos como esa urgencia de tener que opinar de todo y es por culpa de las redes sociales. Pero tampoco culpo a las redes sociales, porque sin redes sociales yo no estaría hablando contigo, yo seguramente no hubiera publicado una novela, si no es gracias a Twitter. No digo a Twitter, sino a un espacio en el que de repente alguien me lee y ese alguien me lee y alguien le dice a otro que me lean también por ahí y al final se va extendiendo este árbol, ¿no? Y estoy llegando a un montón de gente. Yo no voy a criticar las redes sociales, pero es verdad que necesitamos un poquito de mesura, ¿no? El otro día hice un chiste en Twitter sobre el recibo de la luz a raíz de un tuit de Podemos y llegó un hombre y me dijo, oye, mira, yo te leo siempre, me encanta lo que escribes, compré Prórroga el día que salió, pero este chiste no tiene ni puta gracia y creo que está frivolizando con un tema importante, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué hago yo antes? Ya la mañana hundido ya. No, hundido. O sea, hundido de ponerme triste, ¿sabes? Y digo, ¿hasta qué punto esto es? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me lo posiciono? ¿Me da igual o no me da igual? ¿Me lo tomo en serio o no me lo tomo en serio? ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Me disculpo? Casi me planteo disculparme, lo borro el tuit, en fin, es complejo, ¿no? Este mundo virtual. Pero bueno, ya te digo, no seré yo el que critique Twitter y todo eso, es muy divertido. Y Instagram igual, me lo paso muy bien. Sí, el problema es que yo lo que veo y lo que me asusta a veces, yo también soy por supuesto, lo he dicho muchas veces, un gran defensor de las redes sociales y de su utilidad si se les da si las utilizas bien, si haces de ellas algo que te venga bien y que aporte algo. Es decir, a mí el problema de esto a veces es que ya no se escucha y eso está afectando a nuestra forma de pensar, de analizar e incluso de leer. Porque ya no se escucha, no se lee y no se analiza. Es como lo del teléfono escacharrado. A veces opinamos sobre el titular de una idea, de una frase, de un tuit claramente malintencionado y criticamos o opinamos sobre eso, ¿no? Y nosotros somos, sin darnos cuenta, los propagadores de esas fake news, que creemos que lo hacemos con buena intención o creemos que no va a pasar nada, pero de repente te paras a pensar y dices, ¿cuánta gente de verdad ha visto o ha analizado, en este caso, la rueda de prensa esa de Djokovic o la de Simone Biles? ¿Y cuánta gente de verdad lo sabe? Nadie. Ya, pero al final Twitter, todo esto es un remedio de nuestra existencia real, tangible. Quiero decir, también hay fake news, siempre ha habido fake news en la familia, por ejemplo. Me parece un tema que abordo además en Prórroga, ¿no? No en estos términos, pero al final las familias también están llenas de mentirijillas, de cosas a medias, de culpables, Al final, nosotros funcionamos así y Twitter es simplemente un reflejo de cómo funcionamos, de malinterpretar una opinión. En fin, vine de Córdoba este fin de semana, he estado con mi hermana que no tiene Twitter, mi padre no tiene Twitter, mi madre no tiene Twitter y estábamos hablando de otro tema, de otros familiares, empezamos a referir, ¿no? Que es como yo digo siempre, no criticar, sino referir, es decir, el típico estado de repaso de la familia, ¿no? En
en la que cuestionamos a todos ellos, ¿no? Estas cosas que se hacen en mesa camilla. Y al final todos vivimos en nuestras propias mentiras y creemos que estamos haciendo lo correcto. Ahora con los hijos, ¿no? Que muchas familiares están teniendo hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos pequeños ahora y todos creemos que estamos educando en lo correcto, pero ninguno estamos educando a nuestros hijos de la misma manera, ¿no? Al final el ser humano tiende a, no te voy a decir a engañarse a sí mismo, pero a sobrevivir ignorando otro tipo de cosas, de mensajes y de consejos. Y yo lo que siempre creo que todo esto, se lo escuchaba por cierto a Milena Busquet aquí en el hotel, contigo hablando y decía, da igual, o sea, al final da igual. Las cosas pasan y se olvidan y me pareció una cosa, lo dijo de una manera muy, muy sencilla pero absoluta, como da igual, realmente hay cosas que dan igual y afortunadamente de Twitter y todo esto hay polémicas que hace un año se nos iba la vida en ello y ahora es que yo tendría que hacer un ejercicio de memoria para saber cuáles eran las polémicas de Twitter hace un año. Ya. Y luego hay un tema también en tu libro muy presente que lo hemos comentado que siempre ha parecido interesantísimo y que no hay tanto escrito sobre ello, que es cómo los deportistas que han triunfado y que han tenido éxito y que han sido muy, muy exigentes con ellos mismos y demás, cómo manejan y cómo gestionan una retirada, cómo gestionan el ser ya casi el haber dado lo mejor de sí mismos siendo tan jóvenes en el fondo, ¿no? Y me parece algo que muy, muy interesante, es decir, por cómo alguien con 30 y pico años ya de repente todo lo mejor, entre comillas, de su vida profesional ya lo ha dado. Y cómo eso lo manejas y lo gestionas. También, por ejemplo, a raíz de los Juegos Olímpicos, estaba leyendo o leí una entrevista hace poco de David Cal, que es el deportista español más laureado en los Juegos Olímpicos, creo, que es muy joven todavía. Y hablaba de... Empatado con Cravioto, creo, en estos Juegos Olímpicos. Creo que Cravioto, ¿no? Le ha empatado, me parece. Me suena a mí que... En fin, sí, pero... Pues hablaban de esto, de cómo él hablaba de que pues de repente se retiró y tuvo una etapa psicológicamente muy dura, ¿no? Que llevaba tanto tiempo entrenando y de repente lo dejas y se sentía mal, que se levantaba cada mañana con sensación de culpabilidad por no ir a entrenar o por no hacer nada. Sí, yo siempre he pensado, bueno, una frase que digo muy recurrentemente, que la estoy utilizando mucho en la promoción de la novela, es esta que siempre digo que el talento es la gestión del propio talento, ¿no? O sea, que en realidad talentosa hay mucha gente, pero que gestione bien su talento. A mí, por ejemplo, lo pasa con la música, ¿no? Yo he tocado en algunos grupos y me gusta mucho la música. Bueno. Aquí un pequeño inciso. Has participado en una banda tributo a Nirvana. Sí, me lo he pasado muy bien. Sí, no son mis fuentes incorrectas. ¿Cómo os llamabais? The Bass Lovers. Viene por Love Bass, que yo creo que es una de mis canciones preferidas de Nirvana, claro. Si no una versión, pero bueno... Y entonces nos llamamos The Bass Lovers, ¿no? Y era muy divertido. Me encanta el tema de los nombres de bandas tributo. Es un tema que me encanta este lo puse leer. Yo, o sea que podemos hablar largamente de él, porque este se lo puse yo. Me encanta. Yo en México fui a una discoteca así, a un bar de estos como de rock que me gustaba mucho y se llamaba Bulldog y había una banda tributo de Guns N' Roses, que se llamaba Gansos Rosas. Sí, en Madrid hay una, hay unos Gansos Rosas que yo creo que los guitarristas además son los guitarristas de Bunbury. Sí, son los guitarristas de Bunbury, me parece, los guitarristas de Gansos Rosas. Ojo. O sea, a lo mejor eran ellos y yo no sabía que era, o a lo mejor ya... Sí, pues el tema banda tributo me ha parecido muy divertido y muy criticado. Pues mira, precisamente había muchos grupos, hablando un poco por hilar con el tema, muchos grupos decían... Yo tocaba en banda y yo me metí a tocar en el tributo de Nirvana para pasármelo bien con 2 colegas y o sea, cumplí mi objetivo. Es decir, me lo pasé, estuve 5 años tocando, bebiendo y pasándomelo pipa, tocando canciones de uno de mis grupos preferidos, que era Nirvana, ¿no? O sea, me lo pasé muy bien. Cumplí y cuando ya dejé de pasármelo bien, lo dejé. Pero ellos siguen, son un grupazo y animo a que todo el mundo vaya a verlo. Pero había muchos músicos en Córdoba nos decían, es que nos quitan el público, decía la banda de tributo, nos quitan el público. Digo, no, hombre, no, a ver,
Si tú tienes público, tienes buenas canciones, tú vas a tener público. Somos una anécdota para los grupos que funcionan bien, ¿no? Pero ¿cuántos grupos no hay que, por ejemplo, echan la culpa al público? Dicen, no vendemos discos porque la gente no está preparada para esto. O no vendemos discos o no tenemos éxito porque el público es tonto, porque está aborregado, porque... No, coño, no vendes discos porque plantéate que a lo mejor no funciona esto porque no es buena tu música o porque no es tan buena como tú crees que es, ¿no? Y entonces ahí hablo de la gestión del talento. Mucha gente tiene que saber que el talento se tiene y además tienes que tantearlo, tienes que llevarlo, tienes que tomar las decisiones con cierta hondura, tienes que respetar a los compañeros de tu banda. En fin, que esto no es una cuestión de tener talento. A Julián Bellón, el protagonista, era un buen portero, pero después era muy malo gestionando su talento porque no sabía llevarse bien con el entrenador, no sabía llevarse bien con los compañeros, no estaba incómodo, le podía la presión. En fin, el talento se tiene y después vamos a gestionarlo de una manera más o menos honrosa, ¿no? Y siempre hablaba de eso cuando explicaba Prórroga. Sí, aparte yo siempre he pensado que evidentemente la diferencia que tiene que haber entre gente que no llega y gente que llega, evidentemente no suele ser tanto por talento crudo, ¿no? Por talento puro y duro, es decir, esta persona es capaz de hacer cosas que los demás no saben hacer en cuanto a técnica o lo que sea, sino a veces es... pues también pasa con el tema de escribir, ¿no? Que yo creo que a veces no es que haya gente mucho mejor que otra escribiendo o con muchas más referencias o con mucha más cultura que han leído muchísimo más o que tengan muchos más referentes, sino que a veces es el que tiene el que vende mucho o el que tiene mucho éxito o el que, aparte de tener un estilo o lo que sea, es el que se sienta todos los días a escribir y que le dan igual si le pegan un palo por un lado o incluso eso, que es capaz de abstraerse de todo y estar todos los días en soledad, escribiendo, reescribiendo, perdiendo ese tiempo que a veces haces. Claro, porque yo creo que la vanidad es un gran enemigo de esto que estamos hablando. Es decir, el futbolista que se cree mejor, por ejemplo. El futbolista que se cree mejor que otros compañeros, intenta jugar siempre a espaldas de los compañeros y que esa competitividad no se convierte en un deporte de equipo, hablando del fútbol, por ejemplo, sino en la individualidad. Todos hemos conocido en el fútbol de Albero, cuando éramos nenes, a futbolistas que destacaban, a chavales que destacaban, y muchos de esos chavales no llegaron nunca a nada. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que su talento futbolístico estaba por encima del propio deporte. Y al final son gente que encuentra muy, muy mal acomodo. También pasa con los escritores. En realidad, ¿cuántos escritores se creen que son mejores que el resto y se convierten en realidad en escritores solitarios? Escritores que no escuchan, escritores que creen que el mundo va en su contra. Yo he conocido, como vengo de la poesía, he conocido mucha gente así, ¿no? Y la vanidad me parece un gran rival de esto. Una de las cosas que yo he aprendido es a escuchar a la gente, y sobre todo cuando te critican. Cuando tú vas con un libro, o cuando iba con los poemas y un compañero me decía, tío, esto es flojo, esto no sé qué, yo no me puedo enfrentar a él, tengo que escuchar por qué él cree eso. Después hacerle caso o no, ¿no? Pero escucharlo. Y me pasaba con Prórroga, escribía la novela, se la mandaba a mi amigo Sergio Cortina o se la mandé a Miguel Gutiérrez y le decía, tío, esto es una novela, tú lo ves, esto... Y yo quiero escuchar a la gente que también me den su idea, porque uno está, somos como los caballos, ¿no? Con los ojos tapados, estamos escribiendo, pero muchas veces perdemos hasta la noción de nuestra propia literatura. Y la vanidad o creernos mejor de lo que somos también te hace que uno no termine de aposentar, digamos, sus palabras y sus textos en un libro, ¿no? Al final se ve cierta incomodidad en ese trazo. Y yo he aprendido a ser, en fin, humilde, ¿no? Dentro del ejercicio de vanidad que es escribir, también creo que se puede hacer con cierta humildad. Sí, de hecho, el otro día estaba viendo la serie Ted Lasso, esta que va de fútbol, curiosamente, pero no, es un poco como tu libro, que va de fútbol, pero no va de fútbol, ¿no? Que eso es interesante y me gusta mucho, ¿no? El fútbol como excusa, como para un sitio donde proyectar muchas historias alrededor de eso, ¿no? Y hablan de lo de una frase de Walt Whitman que me encanta, es la de sé curioso, no
no juzgues, ¿no? O sea, ten curiosidad por las cosas antes de juzgarlas. Y creo que es una frase Está muy bien. interesante y útil, porque de verdad, cuando tú aprendes a eso que tú has dicho, ¿no? A tener de verdad genuina y auténtica curiosidad por saber lo que van a opinar gente que tú admiras o que tienes en alta consideración sobre lo que has escrito, sobre lo que has trabajado y demás. Cuando es la curiosidad lo que manda, más allá de pensar, ¿no? Este me dice esto porque tal, o solo me quiere sacar puntos malos, o cuando la curiosidad vence al juicio en eso, creo que te ayuda mucho. Sí, también, claro, al final parece cierta inseguridad, ¿no? Pero no es una pluma de Dumbo. Yo no hablo de la pluma de Dumbo, es decir, que alguien que te diga qué bueno eres buenísimo, sigue volando porque eres buenísimo. No, yo hablo de verdad de someterte al juicio que puede ser terrible de gente a la que estima, en la que confía, en la que sabes que no te van a hacer la pelota, sino que si ven algo que no funciona te lo van a decir. Y yo solo he arrancado como escritor ya adulto, porque yo siempre he escrito, pero no me he planteado que esto realmente no solo me iba a dar algo de dinero, sino que la gente me iba a leer con cierto entusiasmo. Solo me lo ha dado avanzar con compañeros. Cuando yo empecé a escribir, lo hice en Diario de Fútbol, que era un blog en el que está Enrique Ballester, que sé que es amigo tuyo, que estaba Sergio Cortina, Miguel, Galder Reguera, gente, Ramón Flores, Borja, Paul Gustem. Somos gente que muchos de nosotros hemos seguido escribiendo, ¿no? Y entonces yo me apoyé en ello. O sea, gracias a este grupo de gente que me leía los artículos, que me opinaba, que me decía, que me iba puliendo, yo di el salto. Si yo hubiera ido como una estrella solista, con un talento que se ve que tenía, pero que después eso hay que echarlo a tierra, eso hay que aterrizarlo. Pero yo aprendí mucho y gracias a ellos y a otros que me han acompañado en este camino, yo soy mejor escritor. Y ese es un trabajo que no todos los escritores hacen, ¿no? Habrá gente que me esté escuchando ahora y dirá, no, pues yo no lo necesito porque yo tengo claro, porque, bueno, genial. Pero mi método ha sido así, ha sido un método colectivo, la verdad, ha sido un método colectivo. Yo confío mucho en la opinión de algunos amigos y amigas. Y está muy conectado, además, yo creo, con algo que yo repito muy a menudo, que es la paciencia. Que yo creo que por el momento este en el que vivimos, cada vez recurrimos menos a la paciencia o se nos olvida saber esperar, ¿no? Cada vez es todo más inmediato, cada vez tenemos más acceso a todo y queremos todo para allá. Y con el tema tanto del deporte como el tema de escribir, que en esto lo veo como cosas paralelas y tantas otras cosas de la vida, ¿eh? Pero que yo creo que a veces eso de escuchar, eso que tú dices de pararte un poco, orientarte, escuchar a los demás, eso hace que tú tengas ese tiempo extra, esa prórroga, por así decirlo, de pues valorar lo que estás haciendo y no desesperar, que es lo que a mí me ocurre con compañeros o con gente que se dedica a escribir o que empieza un podcast también. Lo quieren hacer, pero quieren los resultados para ya. Y el proceso les interesa menos. Es decir... Hombre, si es dinero, lo puedo entender las prisas. Quiero decir, si tú lo que quieres es conseguir dinero, entiendo que tengas prisa. Pero si tú lo que quieres conseguir es un producto cultural, entonces no entiendo las prisas. Me pasa con algunos poetas jóvenes con los que trato gracias a Como Poética, el festival de poesía que dirijo en Córdoba, y a veces hablo con ellos y este último, en fin, no voy a decir quién es porque es un tío que escribe de puta madre y espero que no se pierda, pero me dice, o sea, acaba de sacar su primer libro, que le dan un premio, acaba de sacar su primer libro y ya me estaba explicando en la cena el cambio de voz que iba a hacer en el siguiente libro. Y yo, hijo de la gran puta, tienes la voz poética nueva, es nueva tu voz, es buena, ha ganado un premio, ha gustado, eres un tío guay escribiendo. No tengas prisa en hacer ese. Pero ¿qué pasa? Que parece que la novedad, que renovarse, que cambiar, que inventar, que parece que eso es lo que nos hace creadores. Y en realidad no funciona así, no hace falta. Mira, pasó con Smashing Pumpkins. O sea, en Smashing Pumpkins sacan... Bueno, que también salen en tu libro mencionados cuando va
a un bar y pide la canción de Sí, 1979. que el año de nacimiento del protagonista. Y no es una de mis canciones preferidas, pero, Sí. pero bueno, ese disco saca Melancolí, tienen un exitazo, tienen un discurso, tienen una idea, y de repente sacan el Adore, que a mí me parece un discazo. Tengo muy buenos recuerdos de ese disco y recuerdos emocionales y cosas muy chulas. Pero Billy Corgan, hijo, si tenía una obra maestra entre las manos, esas canciones también. ¿Por qué te reinventa una producción? ¿Por qué? ¿A quién quería convencer de que eres un artista? Ya. Porque lo que él quería evitar es que alguien dijera, a mí me pasa con mis artículos, y yo muchas veces tengo la sensación y ese miedo terrible del creador de repetirse. Yo lo entiendo, pero una vez que te quitas ese miedo, pues no sé, ya irá avanzando el río solo, como tú dices, con pausa, con paciencia. Ya la vida te va llevando por caminos nuevos, pero no precipitéis los cambios creativos, no precipitéis la urgencia, no queráis ser vanguardista en cada disco. Se aburre mucho esa velocidad, esa urgencia. Claro, no ves una coherencia y además esa necesidad de casi romper con todo lo anterior. Son devoradores de etapas, son como, venga, Claro. por favor. No. Pero es incluso más impostado que lo otro. Es decir, cuando hay algo, la gente cree que repetir algo, o una pequeña fórmula, o algo que la gente reconoce en ti, es como una muestra de debilidad y de estrechamiento creativo, ¿no? Cuando a veces es lo contrario. Si tú quieres siempre llamar la atención con algo, lo que estás demostrando es, mira, soy un poco inseguro y necesito hacer cosas distintas cada vez porque no veo cuál es mi camino. Sí, pero al final, y también es así, y después es confundir la forma con el fondo. Es decir, creer que la forma es lo que te hace bueno, o el cambio de forma, o el cambio de piel, cuando en realidad una novela, mi mayor temor con Prórroga, o sea, mi miedo más confesable con esta novela, es que no tener una historia. Es así de sencillo. Es decir, que sí, vale, Agredano escribe de puta madre, muy bien, sí, el tío, un poeta, perfecto. Pero si no hay una historia, esto es vendo una cáscara de nuez. Y la mejor cáscara de nuez del mundo, pero es una cáscara. Es decir, ahí tiene que haber una historia, porque las novelas son historias. Podemos discutir, podemos... Sí. Y la música son canciones. Es decir, esto no es ni más ni menos que una canción, que tú coges una guitarra y haces así, tocas 4 acordes y dices, hostia, qué cancionaca. Y da igual que la haga Roy Orbison o que la haga tu vecina, que si la canción es buena, es buena. Y ya podemos hablar de producción, pero si la canción no es buena, da igual lo que tú hagas, que la canción no va a llegar. Y el misterio de la música, mira, cuando se gastaba la gente mucho dinero en música hace un par de décadas, y había grandes campañas con artistas dejándose un dineral en promoción y en estudios y demás, y después no llegaban a nada. ¿Por qué? Porque no habían conseguido hacer las buenas canciones. Y ya está. Y si tú vas y tú canturreas una canción de Rosalía, da igual, porque Rosalía después del disco ha sacado 4 canciones y a lo mejor solo puedes tararear el estribillo de una. Porque el resto no son tan buenas, por muchas colaboraciones y por mucha producción norteamericana que tengan. Con la novela pasa igual, quiero decir, ¿hay una historia o no hay una historia? Sí. Si no hay una historia, si no te atrapa, si el personaje es Julián Bellón o cualquier otro personaje de cualquier otra novela que leemos o abandonamos, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué paja mental es esto? Sí, y ahí hay 2 temas de los que te he oído hablar, que son interesantes. Uno es, por ejemplo, el tema de la idea para la novela, ¿no? Que es un pensamiento y un miedo que tú has dicho, creo que muy razonable, ¿no? Y que pues yo creo que es inherente a cualquiera que escribe. Pero que además es un poco ambiguo, porque evidentemente, y me ha encantado el paralelismo que has hecho con las canciones, tiene que haber algo, ¿no? Una trama, por pequeña que sea, o una historia, algo que te haga pues avanzar, pasar páginas. Avanzar, así como tú lo dices, Javier, que tú quieras seguir leyendo. no tiene más. Sí. Pero a veces te sientes tentado, ¿no? De inventarte historias y estructuras complejísimas, escorzos imposibles, sorpresas a cada página o cambios y muertes y movimientos tal. Y yo creo que eso también es a veces es el truco del escritor
menos bueno, ¿no? A mí me gustan también los escritores que son capaces de, o las canciones que te atrapan con una historia que quizá no es de fuegos artificiales y dragones y efectos especiales, sino algo con lo que tú te sientes de algún modo común, ¿no? Mira, ¿por qué mi hermana tenía una cinta de 60 minutos con Wannabe de la Spice Girls grabada una vez detrás de otra? Porque Wannabe es una canción increíble y animo a cualquiera que sepa tocar la guitarra a que busquen los acordes y la toquen. Y se van a dar cuenta de lo rica que es la canción, aunque se nos haya quedado como la melodía en la cabeza, ¿no? Así, mira, popular, ¿no? Toca esa guitarra, esa canción y vas a descubrir qué pedazo de canciones. Pues muchas veces pasa con esas cosas. Nos queremos meter en, por ejemplo, pasa mucho con la novela de género, ¿no? Ya no, el género negro, el terror o la ciencia ficción. Al final creemos que refugiándonos en un género o en el western, por ejemplo, metiéndonos en un género chulo, con un imaginario propio, nosotros vamos a estar más cómodos y la historia va a funcionar. Pero en realidad si hay un crimen en mejor novela, sí. Mi gran reto con Prórroga es escribir una novela sin que salgan pistolas, porque eso es otro de los recursos habituales de muchos escritores. Iba a decir joven escritor, yo tengo 41 años, ya no soy joven desde hace mucho, que también tiene cojones debutar con 41 años en la novela, pero bueno, yo soy un hombre paciente. Pero es que no salgan pistolas, que la pistola de Chekhov, sí, ¿no? O sea, que simplemente, claro, hay una pistola, sabes que va a pasar algo. Si el padre del protagonista tiene una pistola en el cajón, ya sabes que algo va a pasar con esa pistola en algún momento. Y eso que pasa va a ser algo terrible, algo que va a... Yo no quería eso, yo meto una muerte en la novela, una muerte natural que además va al principio y el resto... ¿Sabes? Son historias personales, es un monólogo, es una cuestión emocional y es una vida como cualquier otra vida, ¿no? Y es difícil muchas veces meterse sin el artificio, ¿no? Pero claro, es que acojona enfrentarse a una novela. Y yo lo entiendo, y entiendo que la inseguridad y en muchos tramos de la escritura de Prórroga yo he tenido esa sensación que es común a muchos escritores, que es ¿a quién pollas le interesa esto que yo estoy haciendo ahora? Quiero decir, esto, ¿a quién le interesa? ¿De verdad? Yo soy un hombre tan osado como para sentarme con inventar una vida. O sea, no es ya ni una biografía, no es inventar la vida de un personaje que no existía hasta hace 5 minutos y querer venderla y que la gente me pague 20,50 € por saber qué le pasa a este señor que yo me acabo de inventar. Eso es una maravilla. Eso es ser consciente de eso. Es de las cosas más terroríficas que hay. Y a mí me ha pasado en la escritura de Prórroga, claro. Y a mucha otra gente que escribe literatura le pasa. Es normal. Sí. No, por supuesto, pero por ejemplo, para mí es un poco lo que tiene que ver con... antes has hablado de las canciones, ¿no? ¿Por qué de repente, pues se me ocurre, Un buen día de Los Planetas resuena tanto en la gente cuando no es más que una sucesión de pequeños y vulgares momentos en un día de una persona? Y de repente esa canción, pues, pega muy fuerte, a pesar de su sencillez, de su aparente sencillez, de lo que sea. Pero porque todo el mundo de vez en cuando se ve reflejado en esos momentos vulgares, cotidianos, de los que a lo mejor nadie habla porque son inanes, ¿no? Lo de las motas de polvo, estar leyendo por leer, andar sin rumbo fijo, y de repente esas pequeñas historias calan muy, muy hondo en ti. Y hablando del tema de las canciones... Jota es un monstruo para eso. Jota, sí. No, digo que antes del Un buen día, Jota hace una cosa, que es decir, siempre voy al amador por si aparece. O sea, ya en el primer disco dice esa frase que a mí me parece lo que tú estás diciendo. Me parece esa frase. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo hacer? Dice, siempre voy al amador. O sea, un puto bar de Granada, que en fin, no sé si has estado alguna vez, yo creo que ya cerró, pero yo he estado varias veces allí. Y en un bar y de repente te dice algo que nos ha pasado a todos, que es ir a un bar para ver si está la chica o el chico que te gusta, ¿no? Y esa frase, que siempre voy al amador por si aparece, para mí historia de la literatura, ¿eh? No hablo de la música, historia de la literatura. Sí. Además, hablé de esa canción con Lucía Taboada en el podcast y le dije que estuve años sin saber realmente qué decía ahí, porque no sabía si era el amador, el armador, la otra cosa parecida, y siempre le estuve dando vueltas y nunca supe que era el
el nombre. Pero ahí es la magia, ¿no? Que es el subtexto, a veces, ¿no? Con el tema de escribir. Que realmente no sabes qué ha dicho, o no conoces ese bar, o no ha salido por la noche en Granada, o lo que sea, pero el subtexto es lo que te hace esa magia que tú dices de que por qué es tan buena, porque de repente, sin necesidad de sobreexplicar las cosas, sin necesidad de subrayar, sin decirte que solo me siento, que mal estoy sin ti, sin obviedades así, esa canción se queda en ti, ese momento de la canción. Sí, porque lo que sí ha hecho es enamorarte, claro, y eso lo sabe Jota, y eso lo sabes tú y lo sé yo cuando escribimos, quiero decir. Tú no has ido nunca al Amador a buscar a alguien, pero sí has ido a muchos bares, ¿no? Ese es el correlato objetivo, que es una de las cosas que yo siempre insisto, sobre todo cuando hablo de poesía, el correlato objetivo de la poética, ¿no? Es decir, para hablar de la tristeza no se habla de la tristeza. Para hablar de la tristeza es, por ejemplo, de las cosas más tristes que yo he vivido en mi vida, yo odio los polos flags, los polos flash, en realidad, estos, no sé, los polos hielo, esos que se congelan. ¿Los odias? Sí, los odio, no me han gustado ni de niño. Y mira que me gustan las galguerías, pero no me gustan los polos flash. Entonces yo recuerdo una separación con una mujer a la que amé y que está en muchas páginas de prórroga, ¿no? El recuerdo de esa chica. Y yo recuerdo, después de irse de casa, bueno, yo me quedé en casa, en fin, toda la historia, y recuerdo encontrar los polos flash en el congelador, ¿no? En el fondo del congelador, haciendo la limpieza del frigorífico, encontrar esos polos flash, ¿no? Esa es de las cosas más tristes que yo he vivido nunca. Y esa es la tristeza. Sí, no hay nada más triste que una limpieza de frigorífico. Bueno, eso ya, o sea, ya estaba lloviendo. De estar lloviendo sobre mojado. Sí, de estar muy solo en tu vida y decir, voy a limpiar el frigorífico para distraerme. Ahí es cuando has tocado fondo. Y ya ves los flashes. Es peor, es limpiar la casa porque te vas de esa casa que habéis compartido, esa casa que no sé qué. Mira que hay cosas que escribir. Pues de lo más triste de todo ese proceso, no es ni siquiera hacer las cajas, porque ya entramos en los tópicos poéticos, ¿no? Ya no es ni siquiera eso, recoger o... No, es esos polos flash en el fondo del congelador. Ese es el correlato. Y en realidad esa herramienta la tienen muchos escritores, muchos poemas que uno lee de gente que está empezando a escribir poesía. Lo que les sorprende es que intentan definir la tristeza en 3 versos. Y no tienen que definir la tristeza, me tienen que decir por qué es tan triste, ¿no? Y eso Jota es un monstruo, tiene muy buen oído y la verdad es que a mí me apasiona, aparte me cae bien ese señor. Sí, y hay una canción, por ejemplo, también me acabo de acordar, que me encanta, se llama Woke Up New, como me desperté nuevo, de un grupo que se llama Mountain Goats. No lo he escuchado, no. Como, digamos, pues las cabras monteses o algo así, traducido, ¿no? Entonces habla de una persona también, eso que su novia, lo que sea, se va de casa y él dice, esa mañana que se despierta y sin darse cuenta hace el café de 1 litro para los dos y dice, y de repente me di cuenta de lo absurdo que era eso y me lo bebí de todas formas porque siempre te enfadaba que tirara las cosas por el desagüe, ¿no? Pues ese tipo de situaciones es lo que la sencillez de una escena como la del café para explicar todo cómo tu mundo se está derrumbando por momentos, ¿no? La verdad es que, a ver, a mí me gustan todos. Mira, otro de mis grupos preferidos son los Doors, ¿no? Y que son la antípoda de eso, ¿no? Ellos se van a la ensoñación, a la letra ampulosa, ¿no? No se quedan en lo terrenal, ¿no? En fin, que todo vale, ¿no? Que también es verdad que yo cuento mi visión de las cosas, pero sí es verdad que cuando alguien consigue con un detalle cotidiano pegarte un pellizco, yo me siento un privilegiado por poder hablar de mi barrio, de Parque Figueroa en la novela, ¿no? Y claro, es un barrio pequeño de Córdoba que yo creo que nadie o casi nadie de mis lectores, de la gente que ha comprado y leído prórroga, lo han pisado ni lo pisarán nunca, ¿no? Pero permitirme hablar de ese barrio, de esa estructura, de ese campanario, y meterlo dentro de la historia y que la gente sepa de qué estoy hablando, eso es uno de los grandes privilegios, ¿no? de los escritores, de los compositores, o que la gente vaya en peregrinación al Amador de Granada, ¿no? Gracias a una canción de los planetas. Eso es un privilegio. Eso quien no lo valore no tiene corazón. Sí. Hablando de canciones, el otro día estaba charlando con Manu Quiroga, que es uno de los... Bueno, de hecho tiene el mejor título de trabajo de Jordi de la historia, que es Jefe de Ginebra, ¿no? Es uno de los
que gracias a él estoy aquí haciendo el podcast, ¿no? Con Seagrams. Pues su trabajo es jefe de Ginebra. Bueno, y él es un me gustaría echar entusiasta. el currículum. Sí. Un conocedor de música increíble. Y además me encanta porque tiene ese pozo como nostálgico que me divierte mucho. Cómo se aferra a lo que le gustó mucho y habla de eso con verdadera pasión. Y estaba hablando con él el otro día sobre eso que tú has mencionado antes. Cuando hace no tanto, no mucho, hace 15 años o cosas así, los músicos vendían barbaridades de discos casi sin querer, casi solo por lanzarlo, y con lo mínimo ya habían vendido a lo mejor en algunos casos millones de discos. Y como ahora de repente eso es impensable y una auténtica locura. Y también tiene algo que ver ahí con cómo gestionas eso con el tema de los deportistas, ¿no? El de repente que se te apaguen las luces de los focos, de las cámaras, de la atención, del dinero que entra tan fácil y tan rápido. Y cómo manejas eso también siendo relativamente joven y de repente quedas incluso a veces desactualizado, ¿no? O fuera de contexto, fuera de moda. Te quedas como pinchado como el insecto de un entomólogo a una época determinada. Ya estábamos hablando a colación del documental que han sacado de Woodstock 99, que fue un desastre, pues que fue no sé qué. Y eso también, hay una conexión ahí con el tema de gestionar eso, saber lidiar eso, ¿no? Y me pregunto cómo muchos músicos de estos, o mucha gente que se ha dedicado con gran éxito a los discos, a las canciones y tal, cómo lo deben estar manejando. Bueno, por ejemplo, hablando de fútbol, se quedó antes y se me pasó, pero hay un amigo mío, Julio Muñoz, de aquí de Sevilla, de Rancio, que hace novela muy, muy divertida y ahora ha hecho una serie, Tinnitus, que está muy bien. Pero él tiene una frase que me dijo que me fascinó, porque él conoce por su trabajo, por trabajo anterior, ha conocido muchos futbolistas, y dice cuál es la frase que más miedo da a un futbolista, que es al chupito invita a la casa. Porque eso ya dice que ya se ha retirado el futbolista. Porque si va Messi a comer a cualquier sitio, no le invitan el chupito, le invitan a todo y encima lo sacan a hombros. Pero ya cuando un futbolista deja de ser un futbolista en activo, ya se va retirando, se va apartando de los focos y de repente un camarero o un dueño de un restaurante lo conoce y le invita a un chupito, ya le está dejando claro que la comida se la paga él y que a lo mejor tendrán algún tipo de deferencia. Pero la comida se la paga él. Y eso pasa también con los artistas. Quiero decir, tú ya no eres el ídolo que tú eras. Tú ya eres otra cosa. Y esa otra cosa que tú eres, te tienes que adaptar. Porque tú ya te vas a tener que ganar la vida de otra manera. Y ahora siempre nos quedará tu recuerdo de lo que tú hiciste o de las canciones, o siempre tendrás la oportunidad de volver a sacar una novela. Acuérdate de La gran belleza, ¿no? Va de eso en realidad, de un escritor que lo fue todo y deja de serlo porque no vuelve a escribir. Y claro, en algún momento ya también pasará ese éxito, ¿no? Y pasa con el fútbol y pasa con las canciones. A mí me da tristeza con la música en particular. Cuando yo veo, por ejemplo, conciertos, claro, todo el mundo dice, no, ahora hay una cosa muy cruel con los músicos, que es cuando dicen que esta gira la quieren más íntima, que la quieren en espacios más pequeños, ¿no? Porque ellos están buscando como más cercanía con la gente y me dan mucha ganas de decir, no, el problema es que ya no llena los aforos más grandes. Entonces tienes que hacer una gira por pubs porque es la única que te compensa para poder salir de gira, porque ya pasó el tiempo de los pabellones, por supuesto de los estadios, y ya te tienes que adaptar a otra situación, ¿no? Y entonces él lo disfraza de intimidad, cuando en realidad es una cuestión de hacer sostenible la gira. Y me da un poco de pena, sobre todo porque nosotros como público somos vampiros, porque nosotros, muchas de las canciones que esos músicos y que esas músicas crearon, hicieron, grabaron con cariño y se les fue la vida en ellos, nosotros ya son para nosotros. Ya siempre las hemos vampirizado. Pero ahora lo abandonamos. O sea, de repente yo hay grupos que escuchaba muchísimo cuando tenía... Me pasa con Cranberry, por ejemplo. Cranberry era un grupo que a mí con 16 años, 15, me fascinaba. Me sabía todas las canciones de Cranberry. Fui con 18, 19 años a verlo. Y de repente me dejaron de interesar y abandoné a Dolores O'Riordan. La abandoné, no quise saber nunca más. Se suicidó, creo, además.
cuando ella murió, yo tuve la sensación de decir, qué hijo de puta soy. Todavía escucho sus discos, sobre todo sus 2 primeros discos, ¿no? El uno que tiene un título larguísimo, que es donde viene Linger y Dreams, y después el No Need to Argue, ¿no? Con el que pegaron el pelotazo, que es donde estaba Zombie, que es un discazo, son 2 discos enormes. Y la fui abandonando hasta que ya no me interesó absolutamente nada de lo que hicieran Cranberry, ni ella en solitario. Yo nunca volví a escuchar una canción de ella. Pero esos 2 primeros discos marcaron una parte de mi vida. Y ahora de repente la abandono. Y ahora esa mujer viene a Madrid y yo ni me planteo ir a verla, ¿no? O sea, y a lo mejor se va y actúa en un sitio, en fin, de pequeño aforo y yo la he abandonado. Y entonces es cruel. O sea, es cruel como también el público tiraniza en ese sentido, ¿no? Y esta reflexión que te hago a ti ahora es la que yo pensé cuando ella se suicidó o murió, no sé exactamente, no, tampoco lo tengo muy claro, ni se ha dicho muy claro, pero en realidad somos vampiros también el público, ¿no? También lo va a pasar con la literatura, ¿eh? Sí, sí. O sea, quiero decir que ahora mismo yo estoy en una nube, he sacado una novela, se está leyendo, se está vendiendo con mi artículo, pero algún día dejaré de estar ahí y me tendré que dedicar a pagar mi comida y a que me inviten a los chupitos, ¿no? Pero es curioso lo de lo que tú dices, eso de cómo vampirizamos y a veces damos por hecho cosas que no lo son tanto. A mí me ocurre un poco cuando murió Prince, que fíjate, yo Prince sí me gustaba, me parecía interesante, con ese punto a lo mejor algo Kiss, no sé qué, pero de repente se muere y estás tiempo investigando sobre él, sobre su música, y de repente dices, es que era muy, muy, muy buen músico. Y de repente a veces hace falta que se mueran, ¿no? Que es muy cruel, pero a veces hace falta que se mueran para que tú puedas tener otra vez la perspectiva adecuada o el repaso ese para valorarlo en su propio contexto y dimensión. Y yo lucho mucho contra eso, ¿no? No me gusta de repente que revaloricemos a un escritor, a un poeta, a un director de cine, lo que sea, solo por el hecho de morirse. Entonces, me gusta estar presente en ese tipo de cosas, ¿no? El no renunciar a lo que me gusta o a lo que me ha gustado solo por una etapa, y sino de verdad hacer un análisis más profundo del tema. Sí, pero tú sabes lo que pasa. A Julián Bellón, el protagonista de mi libro, le pasa con su padre, en realidad. O sea, quiero decir, él empieza a poner la lupa sobre su familia y sobre los afectos en su familia cuando viene la tragedia. Y entonces es la tragedia la que hace que uno aprenda y se replantee ciertas cosas, ¿no? Y a lo mejor su padre fue un padre excepcional, no lo sé, ¿no? En la novela lo explica, ¿no? Pero su visión. Pero en realidad cuando uno vive la tragedia, cuando a alguien le falta, es cuando se da cuenta de lo que tenía o de lo que no tenía. Pero es cuando uno hace el ejercicio de racionalizar lo que ahí ha pasado, ¿no? Y pasa con la música, pasa con la literatura, pasa con las personas, pasa con amigos, por ejemplo, lo que yo ahora extraño y no valoré lo suficiente cuando estaban a mi lado. Pasa con algunos trabajos que uno abandona o con algunos de los noes que decimos en nuestro día a día y de repente nos damos cuenta de que a lo mejor la vida hubiera sido mejor, y pasa sobre todo con el amor, ¿no? Hay amores por los que yo trabajé muy poco y que podría haber trabajado más por ellos y a lo mejor me hubieran dado mucha felicidad, y después cuando pasa el tiempo pasas por otras relaciones y te das cuenta de que a lo mejor ese amor sí hubiera merecido un esfuerzo que yo no estaba dispuesto a hacer en aquel momento, ¿no? Pero bueno, hay que convivir con todas esas decepciones y hay que convivir con toda esa tristeza, y ahí está nuestro gran reto realmente, que es vivir sabiendo que nos equivocamos constantemente y moriremos habiéndonos equivocado. Y otro tema que tengo aquí apuntado, que quería saber tu opinión, se me pasó por la cabeza justo ayer o antes de ayer, que compartí un tuit que habían puesto sobre Marcelo Bielsa, el entrenador de fútbol, que hablaba de un tema que me pareció interesante su opinión, que a mí Bielsa siempre me parece un tipo que me gusta escuchar por su forma de hablar, por su forma incluso físicamente que tiene, como de no mirar a los sitios y empieza a elucubrar sobre temas muy diversos. Me parece un personaje interesante. Pero decía algo que lo que yo no estaba de acuerdo, pero quiero saber tu opinión, precisamente porque tu libro también va un poco sobre esto. Y él hablaba de que él consideraba un error
que los chicos en Rosario, por ejemplo, lleven la camiseta del Madrid o del Barça, que en África lleven la camiseta del Bayern de Múnich y tal, porque hay que amar lo propio y lo que es de cada uno de su lugar. Y quería preguntarte, ¿tú cómo lo viste? No sé si lo pudiste ver, pero ¿qué te pareció esas declaraciones y cómo te posicionas al respecto? Porque a mí generó mucho debate y la gente me estuvo contestando y hubo mucha polémica. La gente saca el currículum de Bielsa para decir que él hace lo contrario de lo que predica, ¿no? Pero no... Yo estoy bastante de acuerdo con eso y en el caso de Bielsa no es habitual, que yo esté de acuerdo con esas reflexiones que hace, a veces tan aplaudidas y en mi opinión tan facilonas muchas de las veces. Sí. Pero ¿qué sucede? Que yo soy del Córdoba Club de Fútbol, un equipo de fútbol que conoce primera remotamente y, por ejemplo, la última vez que estuvimos en primera fue igual que el Atlético de Madrid tuvo su temporada en el infierno en segunda, el Córdoba la tuvo en primera. Fue un desastre, no ganábamos nada, bajamos inmediatamente y ahora mismo vamos a empezar esta temporada en la cuarta división del fútbol español, ¿no? En la segunda RFEF, que es donde vamos a jugar. Sí. Y yo entiendo los afectos. Yo en el libro que publiqué con los hooligans ilustrados, con los libros del caos, que se llama El Lumudable, que habla del Córdoba, y ahí yo hago una confesión, que es que yo era del Madrid de niño, como es normal, porque el Córdoba no existía. Mis padres no eran futboleros, mi padre no me inculcó, digamos, lo que era el Córdoba, y entonces yo me dejé llevar por lo que yo veía en la tele, y entonces el Córdoba era una cosa absolutamente underground dentro de mi vida, porque yo lo que hacía era pues unirme a algunos de los equipos populares de la época, ¿no? Y estaban ahí la opción del Atleti, del Athletic Club y del Atlético de Madrid, el Barcelona y el Madrid, ¿no? Y a mí el Madrid, un tío mío era del Madrid, yo me hice del Madrid. Y entonces, claro, porque es el único equipo, ya han cambiado las cosas, pero antes no había tanto fútbol, solo veías lo que te ponían y entonces habitualmente el Madrid salía en televisión. Y uno busca ídolos inmediatamente y cuando uno tiene las estampas, pues ve que su equipo no está, ni ha estado nunca. Entonces, bueno, pues coge un referente, ¿no? Y sin embargo, conforme me hago mayor, cada vez creo más en lo local y en el barrio, incluso en el barrio. Si tienes un equipo de fútbol en tu barrio y está en una categoría, en fin, ilusionante, hay que seguir a ese equipo porque no hay mejor, como aficionado no hay nada que se pueda disfrutar más en la vida que ir al campo a ver el fútbol. Y da igual que tú estés en primera, segunda, tercera, cuarta división, división de honor, da igual donde tú estés jugando, que como ver un partido de fútbol en directo y saber que se te va la vida en ello, no hay nada. Yo me acuerdo, llevé a mi hermana Mari Carmen al fútbol, al Córdoba, la invité, digo, Mari Carmen, vente al Córdoba. No, yo es que no, tal, no sé qué. No, o sea, salió de allí con la camiseta abonada. O sea, no se podía creer lo que había vivido. O sea, ella no podía concebir lo que había vivido en aquel momento. O sea, ella se volvió loca. Y era una mujer que el fútbol, bueno, si jugaba un partido de Champions lo podía ver, no una aficionada. Pero la comunión que vivió en el Arcángel con ese Córdoba que ganó aquella tarde, o sea, era una experiencia que ella no había vivido nunca en su vida. Y se hizo abonada, vamos, que de ahí sigue. Ahora, yendo a su partido del fútbol con sus camisetas Sí. Y de repente esa epifanía del fútbol, esa solo lo da los cercanos. Si tú vives en Chamartín y vas a ver al Madrid, pues sabrás de lo que te estoy hablando, ¿no? Yo recuerdo cuando viví en Málaga que yo escuchaba los goles, aquel Málaga de Champions en la Rosaleda, ¿no? De Pellegrini, sí. Sí, de Pellegrini, ese tipo de cosas, ese rugir de los estadios. Y ahora en Sevilla me he mudado a otro sitio, pero antes vivía justo en Nervión, al lado del Sánchez Pizjuán. Y también esos goles, el fragor del estadio, eso, no hay nada como eso. Y entonces eso es mejor cultivarlo desde lo cercano. Quiero decir, no ir como un turista al Santiago Bernabéu. Yo he ido alguna vez y he visto allí varias victorias. Y creo que la primera vez que fui fue un Madrid 7, Valladolid 1, una cosa así, ¿no? Un espectáculo. Estaba allí Guti, en fin, fue divertido. Pero eso de ir al estadio, aunque sea el estadio de tu barrio, a ver al equipo de tu barrio ganar o perder sabiendo que ahí te va la vida, esa es la experiencia, yo creo que más bonita de un aficionado al fútbol, ¿no? Lo de la tele, bueno, es una cuestión secundaria. Sí, pero yo estoy de acuerdo con esto. A mí el problema de esas declaraciones de Bielsa
lo que veo es que era erróneo desde un punto de vista pragmático. Es decir, yo creo que a veces que alguien mire hacia afuera, aparte de abrirte un poco la mente, hace que precisamente valores más lo local. Es decir, cuando tú valoras, vas de lo macro a lo micro, es el proceso natural, ¿no? Pues por ejemplo, con la música. Si tú escuchas grandes músicos del mundo, de repente descubres matices, ves detalles, ves historias, y sin darte cuenta, de repente te interesa por lo que hacen en la ciudad al lado, pues mira estos chicos cómo tocan, me gusta, mira, veo una conexión aquí. Y eso es lo que te hace valorar de verdad lo local, y no por puro, entre comillas, chauvinismo, no porque soy de esta ciudad, he caído aquí geográficamente, tengo que adorar y amar todo lo que se haga aquí en este entorno, porque entonces eso es, cada uno no saldría de su aldea. A mí lo que me interesa precisamente es, oye, mira, el chico este de Rosario que lleva a lo mejor la camiseta del Barça o del Real Madrid, quizá, aunque vaya por la calle con eso, es más del equipo de su ciudad que nadie, porque estás prejuzgándole solo por su ropa, que es algo que nos han enseñado que es lo peor. Entonces, en el fondo el apoyo no se mide por eso, por llevar una camiseta a la calle, sino que él aspira a eso, o le gusta, o incluso por un tema de ser diferente, que a mí me ha ocurrido también. Yo, de hecho, me hacía gracia porque yo he llevado a mi colegio de Santander, el chándal precisamente de la selección argentina de la época de Bielsa. Entonces me hacía mucha gracia. Es decir, yo no tengo ninguna conexión con Argentina, no tengo ningún familiar argentino, no tengo nada, pero me encantaba ese chándal por los jugadores, porque era exótico, porque era diferente, porque era... incluso me traía a la cabeza otras historias. Y incluso también, por ejemplo, me regalaron una camiseta de Glasgow Rangers, que ya ves tú qué equipo más random y qué conexión tan nula conmigo. Pero de repente, pues te regalan esa camiseta a un amigo y te gustan los colores, te gusta el diseño, y de repente te vas interesando por la historia de ese equipo, ¿no? Y de repente descubres que son... El Celtic son los católicos y los otros son los protestantes, y que hay un derbi y que se llevan mal, y de repente te empiezas a meter en ese mundillo ajeno a ti, pero que te da cultura de verdad. Y yo, algo que siempre digo, es que a mí el periodismo deportivo, el fútbol, todo mi amor por el deporte me ha dado mucha más cultura de lo que la gente cree. Incluso solo por los gentilicios, los localismos, las historias que la gente escribe sobre eso. Y a mí me ha venido muy bien. Y por eso creo que a veces se es injusto con ese tipo de... El problema es que haya un madridista de verdad en tu ciudad. Bueno, no es la camiseta, porque yo tengo... Un madridista nunca es un problema. Un madridista nunca es un problema. Es un problema para el Córdoba, porque está perdiendo un activo. O sea, el Córdoba, que es un equipo que necesita el apoyo de la afición, está perdiendo un activo, porque ese activo, ese futuro abonado, esa persona que va a empujar cuando hay una junta directiva mafiosa como las que hemos tenido, ese activo eso te iba a decir. se pierde. El problema no es... Claro, pero el problema no es el Madrid o el Barça o el Atlético de Madrid o el Milán. El problema es Sandokan, por ejemplo, ¿no? Bueno, o Jesús León, o toda la gente que ha pasado por ahí, ¿no? Pero estos también están... el Madrid también ha tenido malos gestores, y el Barcelona no te lo voy a contar con lo que está cayendo recientemente, ¿no? Ahí yo creo... Mira, yo soy aficionado de la Lazio italiana. A mí me encanta ese equipo. Le tengo el recuerdo infantil de verlo, de la camiseta celeste, y es un equipo al que le tengo verdadero amor, de verdad. Y tengo muchas ganas de ir alguna vez a verlo a Roma. Y es un equipo que me gusta mucho. Y yo tengo mi armario lleno de un cementerio de camisetas de fútbol, de equipos extrañísimos, por los que he sentido alguna vez algo. Me gusta el Hibernian porque me gustaba... me gusta leer mucho a Irving Welsh, y recuerdo que en Cola, que es una de mis novelas preferidas de Irving Welsh, hablan mucho del fútbol, del Hibernian, y yo recuerdo, es normal que el fútbol no lleve a ese tipo de sitio. Yo creo que el problema, por decir algo, ¿no? El problema es que hay clubes que están muriendo, y hay clubes en tu ciudad que están desapareciendo. Y si hablamos de comprar en el comercio local y hablamos de apoyar la gastronomía local y los restaurantes locales, y que todo no sea McDonald's o que todo no sea, sino que intentemos de alguna manera rescatar del olvido ante la globalización lo pequeño, lo local, como tú decías, también el fútbol tiene que estar ahí dentro. Sí, por supuesto, ¿no? Y pasa con la música. Mira, la música siempre en las ciudades...
Yo tocaba en un grupo que se llamaba DNF, ¿no? En Córdoba. Nosotros éramos varios grupos dentro del indie y había gente que venía a vernos, pero había sus preferencias. Había gente que le gustaba DNF, pero otros que le gustaba Limousin, que era otro grupo que tenían otro rollo. Pero uno también tiene como rivalidades, tiene grupos que le gustan más, grupos que le gustan menos, y esa historia es chula. Y una de las cosas que estoy descubriendo en Sevilla que me apasiona es que aquí hay muy poco espacio en Sevilla para otros clubes que no sean Sevilla y Betis. Y esta rivalidad me parece preciosa. De hecho, una de las cosas que yo siempre he dicho de Córdoba que me da rabia es que no hubiera dos clubes, aunque sea dos clubes humildes, pero dos clubes que se odiaran, ¿no? Ya. A mí me parece... mira la Lazio con la Roma, ¿no? Mira el Celtic con el Glasgow. Sí, bueno, el Córdoba se puede decir que tiene un poco de manía al Sevilla. Sí, ¿no? pero yo sé de mis amigos impostada, del Córdoba. no, es nueva, eso nunca ha sido y sobre todo no es recíproca, porque claro, es absurdo y es triste odiar a alguien para el que no existes, ¿no? O que no existe, no, pero que no te odia. De hecho, aquí en Sevilla la gente, muchos sevillistas me han tratado con muchísimo cariño y he sido muy feliz futbolísticamente en esta ciudad, también bético, y el Córdoba nunca ha sido un obstáculo, ¿no? Yo hago las crónicas en el mundo del Sevilla y del Betis y yo soy del Córdoba y la gente sabe que yo escribo y yo soy cordobesista, pero hago las crónicas de su equipo y me tratan con mucho respeto, ¿no? Con una forma muy constructiva. Pero yo creo que el Córdoba necesita un equipo al que odiar y un equipo que te odie en la propia ciudad. Yo creo que ese odio futbolístico ahora nos da miedo todo, porque vivimos en unos años tiernos, ¿no? Y ahora parece que el odio no construye, en fin, yo sí creo que el odio en el fútbol, porque no deja de ser un odio teatral, es chulo para crecer y para exigirte y eso de ganar un derbi tiene que ser algo maravilloso y yo como cordobesista desgraciadamente nunca lo voy a poder vivir. Y para acabar te quería preguntar, ya que has hablado mucho de poesía, yo ahora lo comentaba otro día en una cosa de Instagram, en un post de Instagram, que de repente he descubierto que me viene muy bien y me ayuda mucho y no sé, descubro muchas cosas aprendiéndome algún poema de memoria. De repente es como desmontar un reloj y ves todo el engranaje, ves los pequeños recursos que han utilizado y te lo aprendes de memoria y ese poema ya vive en ti de alguna forma y es bonito. Me pasó lo estaba haciendo con un poema de Juan Ramón Jiménez y te quería decir, si tú tienes algún poema de estos que va contigo siempre y que te guste especialmente y que nos digas cuál es. Y luego también que si nos puedes recomendar algún poeta para comprarnos un libro en verano ahora, que te haya gustado mucho, alguien que creas que haya que redescubrir, lo que sea. Cualquier recomendación sobre poesía te la voy a agradecer yo personalmente y también nuestros oyentes, seguro. Bueno, yo llevo poemas literalmente porque los llevo tatuados. Llevo varios de mis poemas preferidos, los llevo tatuados, ¿no? Aunque sea algún verso. Yo tengo tatuado, por ejemplo, un verso de Mark Strand, unos versos de un poema que yo recomiendo que todo el mundo lea porque es una maravilla, que es mantener las cosas juntas, ¿no? Y algo así como en el campo yo soy la ausencia de campo. Eso es lo que tengo en inglés tatuado. También tengo tatuado un poema de Luis Aragón, de su libro Habitaciones, que es uno de los poemarios que marcaron mi vida, ¿no? También tengo un poema de Dylan Thomas. Tengo tatuado un Seat Málaga, que es el coche de mi familia, ¿no? Y un verso de Dylan Thomas que dice algo así como soy el hombre que tu padre fue, ¿no? Y también tengo algo de Bukowski. Hay un poema que dice, que empieza diciendo como los zorros yo también corro con los perseguidos. Y también tengo tatuado, ya me queda poca piel, pero tengo uno tatuado de Shakespeare, uno de sus sonetos que dice algo parecido a solo nunca serás nada, que en fin, que me apasiona. No sé si el soneto 8, no lo digo de memoria y seguro que fallo, porque yo tengo un problema con respecto a memorizar, que lo que me hace estar en paz con todo el mundo, que es que no tengo memoria. O sea, tengo muy poca memoria, según un personaje de Pixar. Y entonces se me olvidan mucho las cosas. No tengo o sea, no podría ser actor, no. Hay un mundo que no está a mi alcance.
Eso me hizo no ser un buen estudiante también. O sea, tengo una memoria especialmente mala y eso me hace estar en paz con todo el mundo porque olvido las afrentas, ¿no? También olvido los piropos, entonces tampoco, por eso creo que convivo bien con mi vanidad, ¿no? Pero sí tengo mala memoria. Y no sabría decirte, o sea, tendría que habérmelo preparado para recomendarte un poemario que sea redondo. Ahora he vuelto a leer, se pusieron de moda y ahora he vuelto a leer haikus. Me encanta. Porque son muy muy pausados, como hablábamos de eso, y entonces de verdad que tienen esa parte espiritual, ¿no? Y entonces estuve leyendo y compré porque creo que Hyperion, creo que ha reeditado, o al menos lo vi así expuesto y lo compré, un libro de Isa Kobayashi de haiku, que lo tiene la editorial de poesía Hyperion. Qué bueno, me encantan los haikus. No sé, si tuviera que recomendarte el último libro que he leído, que he comprado, concretamente me lo regalaron porque lo pedí para mi santo, que fue el 13 de junio, es la obra completa de León Felipe, que no la tenía y creo que está en Visor. Y en Como Poética vino a leer Héctor Alterio, el actor. Sí. Y él tenía un espectáculo con poema de León Felipe y leyó un poema, lo recitó allí y estaba todo el mundo llorando, yo también. Y es un poema que se llama Escuela, que es como una biografía de León Felipe, en la que cuenta, en fin, las cosas que vivió, que estuvo preso, que una vez estaba con gente y escuchó llorar un mono y él se creía que era un bebé y se reíron de él porque él creía que era un bebé y le dijeron que no, que era un mono, y él dice que está seguro que no ha escuchado nunca llorar a ningún bebé como lloraba ese mono, porque él habían matado a su madre, en fin. De verdad, es un poema que, en fin, allí nos hinchamos todos a llorar, yo el primero. Entonces, bueno, León Felipe, creo que está en Visor, es un tocho, pero... Y si no, que busquen ese poema, creo que se llama Escuela. Pues lo compartiremos en las... Todo esto de memoria, sí, ¿eh? Si hay alguna imprecisión es porque estoy tirando de memoria y ya... No me fío de ti, bueno, no me fío de ti, que eres como Dolly, el pez de Buscando a Nemo, pero lo solvento pondremos todo todas las dudas, y si hay que recuperar algo así, eso lo recuerdo por Twitter ya con Google delante o con la biblioteca cerca. Genial. Así que bueno, a Dylan Thomas sí que fue su perdición, lo de te invito yo a este chupito. Pobrecito, mira, él es un problema el alcohol. A mí también me gusta mucho beber. Soy buen comensal y mucho mejor bebensal. Pues Antonio, me lo he pasado fenomenal charlando contigo de tantos temas. Tenía muchas ganas, como te he comentado, de que llegara este momento y que te pasaras por el hotel, que esta ya es tu casa. Espero que vuelvas pronto y que me sigas escuchando con el transistor, con el Siempre móvil. He fantaseado con vivir en un hotel, ¿eh? Como Víctor Fernández. Yo también. Eso es generacional. Colecciono como pequeñas historias de gente que ha vivido ahí, de pues Nabokov, Kamba, Oscar Wilde al final, que vivían en hoteles, y siempre ha aparecido incluso Lorenzo Caprile, el modisto. Y beber en un hotel eso nos acerca mucho a la elegancia que todos querríamos tener, ¿no? Para mí hay dos cosas que me ennoblecen como humano. Una es merendar tortitas con nata en el Corte Inglés, que yo creo que es el último reducto de la clase media, y otra, beber en un hotel. Beber en un hotel. Son las dos cosas. Seguramente el día, si alguna vez sé que voy a morir, lo último que haré será merendar en un Corte Inglés y tomarme la última copa en el bar de un hotel. ¿En un hotel especial? ¿Tienes pensado ya el hotel? A mí, como dicen los argentinos, cualquier tren me lleva. O sea, el primero que esté abierto. Tampoco voy a demorarla por encontrar un sitio perfecto. Pues me lo he pasado fenomenal. Un abrazo enorme, Antonio, y mil gracias. Nada, gracias a ti por invitarme al hotel.